Saludos amigos, muy buenos días para todos ustedes. La gracia nueva vez por permitirnos entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio matutino de Cananga, que se transmite a través naturalmente de Cananga TV. La gracia allá en Valle Nuevo TV, a mi Menfi Batista y a Héctor Mena, que han hecho la primera parte de este espacio. El líder, mentor y guía de espacio, señor Darío Cuba, está en asignaciones especiales. En otro orden y dándole rápidamente entrada al programa, decir que el presidente Luis Abinader pronunció un discurso, como se estipula, los 27 de febrero, ante la Asamblea Nacional, cumpliendo así con el mandato constitucional que establece que en esa fecha que se conmemora la independencia de la República, en esta ocasión el 182 aniversario de la independencia nacional, el presidente debe presentar las memorias de la ejecución del gobierno central durante el año que ha transcurrido el 2025. Con los honores militares fue recibido el presidente con un despliegue importante de seguridad, una masiva participación de la prensa, funcionarios civiles y militares y las legaciones extranjeras acreditadas en el país. Se dio inicio a esa rendición de cuentas del señor presidente de la República, que llamó poderosamente la atención el hecho de que el presidente se refiriera con tanto énfasis, con tanta fuerza al tema de la corrupción, y dijo que en este gobierno, en el de él, no hay intocable, nadie está por encima de la ley. Eso es interesante que el presidente lo haya dicho. También dijo que lo de Senasa, los que están involucrados en el caso de Senasa, tendrán que devolver hasta el último centavo, e instruyó a los abogados que han sido designados para recuperar los dineros del erario malversados y robados por algunos funcionarios de este gobierno y del gobierno pasado, a que hagan los esfuerzos condignos, le agrego yo, para que recuperen hasta el último centavo del caso Senasa. Dijo también el presidente ahí que el funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será destituido y sometido a la acción de la justicia, o mejor dicho, puesto a disposición del Ministerio Público. Dijo el presidente también que la lucha contra la corrupción es un compromiso con Dios, con el país y con su Padre. Fíjese que tres figuras tan importantes: el Todopoderoso, el país que él gobierna y con su Padre, que le dejó el legado al presidente Abinader en función de comportamiento y valores. Qué bueno que el presidente haya dicho eso y que repitió la frase que él no tiene, que él lo que tiene amigos. Yo tengo amigos. No así cómplices. Interesantísimo que el presidente haya dicho eso y sobre todo que haya anunciado que se va a crear de aquí al 2028 una estación espacial en Oviedo Pedernales, donde se lanzará en primera fase un primer satélite y posteriormente no se sabe cuánto más. Y interesante que el presidente haya dicho eso, porque probablemente él no lo sepa. Esos terrenos de Oviedo Pedernales pertenecen a la parcela 215B, distrito catastral número 3 de Oviedo Pedernales. Terrenos que fueron pagados dos veces. Pagados dos veces porque mediante el decreto, vamos a buscar el número del decreto por acá, 9280, esos terrenos fueron expropiados a la familia Peinado y a la familia Casamota.
A los Mota se le dieron, inclusive se le avanzaron 200 millones de pesos para el pago de los impuestos sucesorales. Esos terrenos son 52.000 tareas de tierra, que significan unos 33.728 metros cuadrados. ¿Qué implica y viene a ser? Que a la Casa Mota la Casa Mota hizo un descargo al Estado Dominicano el 11 de mayo de 1955, donde se establecieron los linderos de esas 52.000 tareas de tierra, que están ubicadas en Cabo Rojo, Pedernales. En Cabo Rojo no, sino en Oviedo, Pedernales, donde se va a construir el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo. Esto se hizo en el gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, ¿qué implica y viene a ser? Por Casa Mota desinteresó al Estado el señor vamos a ver, el señor Antonio Mota Hijo. El señor Antonio Mota Hijo representó al Estado, representó a Casa Mota en ese momento y recibió un cheque por valor de 52.263 pesos con 17 centavos, fruto de la compra de 69.688.23 tareas. Recibió ese cheque a un precio de 75 centavos. El señor Julio F. Mota recibió el cheque número 113463, que debo decir que el señor Antonio Mota recibió el cheque 713462. El valor del cheque que recibió el señor Julio Peinado fue por la florera de 25.661 pesos con 82 centavos. He pedido ambos cheques en fecha 11 de marzo de 1955. Con el director del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, entraron esas personas en una negociación para que el Estado Dominicano, a través de la Dirección General de Titulación, le diera los títulos de propiedad a ellos y ellos le van a ceder a funcionarios del gobierno el 50% de la tierra. Yo quisiera que tú me pongas eso, gracias al señor director. Ahí está Víctor Pichardo. Pero ¿qué acontece? Que no obstante haber comprado el Estado Dominicano esa tierra mediante el decreto antes señalado, el decreto, vamos a repetirlo, es el decreto, y alguien que lo busque por ahí, o 9280 de fecha 25 de mayo de 1955, se le pagó, se le expropió esa tierra porque ellos lo que tenían era una concesión, vamos a decir un usufruto, tanto Casa Mota, Sephora, como la familia Peinado, para cortar guayacanes, y eran exportados a Inglaterra a través del puerto Los Cocos, ahí en Oviedo, que en esa ocasión pertenecía a Barahona. Esa madera de guayacanes se usaba en Inglaterra para la traviesa de los trenes. Eran importados a Inglaterra. Entonces, ¿qué acontece? Que con el paso del tiempo se ha querido hacer un atraco al Estado Dominicano, vendiendo esa tierra por un valor inconmensurable. Fíjese que le dan funcionarios del gobierno a Casa Mota 200 millones de pesos dominicanos para que paguen los impuestos sucesorales. ¿Quién le dio ese dinero? Se dice que ese dinero se lo dio el señor director del Departamento Aeroportuario.
Esas ambas porciones de terreno, los 34.215.75 tareas y las 69.684.23 tareas fueron debidamente resarcidas por los cheques ya antes mencionados en la fecha del 11 de mayo de 1955 en el gobierno de Trujillo. ¿Qué hubo ahí? Que el Estado se preocupó y eso se dejó a la bandolera, si se quiere, y luego esta persona, a través de fraude que le han hecho al Estado Dominicano, legalizaron, entre comillas, esa tierra y ahora pretenden, o no que pretenden, ya se iniciaron la negociación de las ventas de esos terrenos. Pero ¿qué sucede y viene a ser? Que ahí se va a construir en Oviedo Pedernales el aeropuerto internacional de Cabo Rojo y también la estación espacial y comercial que el presidente de la República anunció que estará lista a mediados del 2028, es decir, en 2 años y algo, está también dentro de esos terrenos que están en estos momentos en una litis, porque el abogado, el licenciado Juan Carlos Mota va a hacer una notificación a la embajada norteamericana y a otras embajadas para que esa empresa de nomenclatura norteamericana tenga conocimiento de causa de que esos terrenos están en una litis, ya que han sido notificadas algunas instituciones del Estado con el propósito de que dejen sin efecto el pago de esa tierra a los Mota, porque son propiedad del Estado Dominicano. El Estado no tiene por qué pagar 2 veces. Y que quieren adjudicarse funcionarios del gobierno el 50% de esa tierra, legalizándole a los Mota y a los Peinados el 50% restante. ¿Y en manos de quién quedará ese 50%? Van a quedar en manos supuestamente de funcionarios del Estado. Ponme la foto de Víctor Pichardo una vez. Entonces, el señor Víctor Pichardo, ante los pronunciamientos que ha hecho el presidente de la República, de que no va a pagar dinero de terreno alguno, que aunque tenga título, haya sido sustraído y robado al Estado, entonces entran ahí los terrenos de la casa Mota Seporá y de los Peinados, que se han envalentonado supuestamente después que han observado el tratamiento preferencial que se le ha dado a ellos a través del Departamento Aeroportuario y el departamento y el fideicomiso que dirige Simón Freud o dirigía Simón Freud. Los Peinados también se han envalentonado y quieren que se les resalza. Entonces, presidente, usted lo ha dicho claramente en ese discurso que pronunció en el 282 aniversario de la Independencia Nacional, que el funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será destituido y puesto a disposición del Estado. Nosotros esperamos que estos funcionarios que pretenden hacer esa trampa, ese atraco al Estado de un terreno que se pagó, yo entiendo que el presidente tiene que actuar cónsono y coherentemente con lo pronunciado y que como para los funcionarios del gobierno pasado no hay vaca sagrada ni para esto, pues que el Ministerio Público haga la investigación con digna a los fines de que se lleve a la justicia a estas personas que pretenden depredar esa cantidad de terreno, porque estamos hablando de miles de tareas de tierra, de los cuales esos funcionarios sin poner un centavo, nada más con dinero público, se quedarán con el 50%, porque tenemos la información de que esa ha sido la negociación. El señor Julio F. Peinado y Antonio Mota, hijo, en su calidad de vicepresidente, el último de la Casa Mota, firmó un documento reconociéndole al Estado la propiedad de esos terrenos y ahora los reclama porque hicieron una mafia, sacaron títulos y el presidente de la República le ha puesto ahora
la cereza al pastel de que no va a permitir que con dinero público se paguen dinero robado al Estado, aunque tengan título. Así que estamos pendientes de que la tarea de tierras de ese entonces, que fueron pagadas mediante el cheque, repito, a Julio F. Peinado, quien recibió el cheque número 713463 por valor de 25.661 pesos con 82 centavos, expedido en fecha 11 de mayo de 1955, correspondiente al pago total de 34.215 tareas, .75, y la casa Mota C por A, quien recibió el cheque número 713462 por valor de 52.263.17, expedido también el 11 de mayo de 1955, correspondiente al pago total de 69.684.23 tareas, cuyas porciones de tierra fueron expropiadas conjuntamente con su mejora dentro de la parcela 215B del distrito catastral número 3 de Enriquillo. Presidente, tiene usted una gran oportunidad de que los ladrones, los corruptos, los depredadores del erario no se queden con ese dinero. Repito, que el licenciado que lleva por nombre Julio Carlos Mota, en los próximos días estará notificando a la embajada americana para que el gobierno americano se entere de esa tratativa mañosa que quiere hacerse ahí, y no entiendo yo que el presidente va a instalar una estación espacial y comercial con una inversión inicial, como dijo él, de 600 millones de pesos, que sean terrenos que tengan una lite, que se determine la falsedad de los títulos de propiedad tanto de la familia Peinado como de Casa Mota C por A, y que el Estado no tenga que pagar ni un centavo, y que los 200 millones de pesos que le dieron a Casa Mota C por A para pagar los derechos sucesorales sean devueltos con crece al Estado Dominicano. Esperamos que esa situación se concretice. Creo que el señor director tiene un fragmento del discurso del señor presidente en función de lo que nosotros hemos dicho, que no hay funcionario ni vaca sagrada, y que el funcionario que se equivoque será destituido y sometido a la acción de la justicia a través del Ministerio Público. Adelante, señor director. Yo tengo amigos, pero no cómplices. Y este gobierno no retrocede, no negocia y no se rinde frente a la corrupción. Cueste lo que me cueste. Ese es mi compromiso incondicional con mi país, con mi padre y con Dios. 3 años de negociaciones. Este mes firmamos un acuerdo histórico con la empresa estadounidense Launch on Demand, LOD Holding, para el desarrollo de un puerto espacial comercial en Oviedo, en Pedernales. Se trata de una infraestructura pionera que abre las puertas de nuestro país a la economía espacial global. Sí, a la economía espacial global, y con más de 600 millones de dólares de inversión. Me parece que los inversionistas, el señor Burton Catholic debe estar presente, para el cual les pido, están aquí, Burton Catholic, quien fue durante décadas director de operaciones de la NASA y trae un equipo de especializados con fondos de inversión también norteamericanos para hacer esta gran inversión que para el antes de mayo del 2028, escúchenlo bien porque yo sé que nos lo van a seguir, vamos ya a mandar un satélite o un cohete al espacio desde Pedernales para que lo crean.
Thank you very much, Bertrand, for trusting the Dominican Republic. Así, Pedernales no solo se consolida como polo de desarrollo turístico y logístico, sino también como símbolo de una nación que mira hacia el futuro, sumando a esta iniciativa la llegada y expansión de grandes actores tecnológicos globales como Google o Nvidia, que hoy ven en nuestro país una plataforma segura para innovar, invertir y crecer. Somos un país en el trayecto del sol, pero también un país en el trayecto de la tecnología, de la inteligencia artificial, del futuro del trabajo y de la economía de la próxima generación.